Mm, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Antes que nada, ayer no pude transmitir. Tuve una situación como muy urgente. Entonces, pues bueno, prioridades, ¿no? Tuve que atenderla primero y pues ya no llegué a tiempo para poder transmitir. Llegué un poquito pasadas las 10. Pero me había comprometido a que hoy me iba a poner al corriente y bueno, heme aquí echando el discurso. No me voy a tardar mucho, ni voy a empezar a soltar como el choro mareador tardío. Vamos a empezar rápido. Fíjense que esta conversación o esto a lo que quiero llegar, a lo que hoy voy a platicar con ustedes, sale porque alguno de mis alumnos se comunica conmigo y me plantea una situación que se me hizo reveladora. Voy a decir reveladora porque para mí realmente lo fue. Me dijo: Sensei, ya tiene mucho tiempo, yo lo conozco desde hace muchos años, fue mi alumno en secundaria, les estoy hablando de hace más de 10 años. Y cuando se comunica conmigo me dice: bueno, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y me he dado cuenta últimamente, sobre todo con sus videos más recientes, que se ha vuelto un poco más negativo, que resalta a veces un poquito más las cosas negativas. Antes nos daba consejos que nos ayudaban a seguir creciendo o a seguir viendo algunas de las cosas de una forma completamente diferente. Y entonces, fuera de una conversación bastante larga, me di cuenta que también he dejado de apoyar a veces un poco las cosas que creo que también son importantes, sino nada más quejarme de todo, lo cual no es que yo lo diga y en mi casi nula modestia me sale bastante bien, porque quejarme me sale bastante bien. Muy bien. Entonces decidí hacer esta conversación que se llama Atrévete y tiene como sentido principal enfocar un poquito más a ese consejo y a ese empuje al cual estaba acostumbrado a tratar con mis alumnos y a estar inspirando en ellos, tratando de que llegaran a ese punto de conciencia, ¿no? Entonces, lo voy a tratar de esa manera. Antes que nada, salud. A pesar de ser lunes, me serví mi whisky porque, pues, bueno, este además es todos los días, me vale madres qué día sea. Pero como es día laboral, me tomé la decencia de servirme nada más 7/8 de lo que normalmente me sirvo, como para aparentar que estamos un poquito más relajados en esto. Así que los que me puedan acompañar, aunque sea con un vasito con agua, adelante, salud. Voy a empezar mi choro. Pues bien, resulta ser que si nosotros nos sentamos a contemplar el mundo actual en el que vivimos, nos vamos a dar cuenta que al día de hoy se vuelve ridículamente complicado ser alguien de éxito. Incluso definir éxito se ha vuelto un reto para ustedes, para mí, para quien sea. ¿Qué es éxito? ¿De dónde viene? ¿A quién le pregunten? ¿En base a qué? Vamos a obtener diferentes respuestas constantemente y además estas respuestas a veces nos pueden perder un poquito más de lo que normalmente ya estamos. De por sí andamos como pendejos por la vida, enceguecidos por todas las lucecitas y fantasmas y sombras que nos rodean, tratando de encontrar el camino correcto. La filosofía, los filósofos somos expertos no nada más en tratar de hacer las preguntas correctas, sino de hacernos pendejos en el proceso de hacerlas y de perdernos y de divagar más allá de lo que deberíamos. Al día de hoy, la sociedad como está construida y como está diseñada, está caracterizada para hacernos personas en necesidad de alcanzar el éxito, la dicha, la alegría y todas estas características bajo una definición específica. Y esto lo vuelve complicado, lo vuelve difícil, lo vuelve una carga a la cual nosotros tenemos que estar buscando constantemente, tratar de aligerar y además de cumplir al mismo tiempo. Es decir, que nos establecen cuáles son los estándares. Antes creo que ya lo había comentado. A la mayoría de los jóvenes actuales, o que yo veo, con los que platico, incluso compañeros de trabajo que ya no están tan jóvenes, porque a pesar de todo, pues ya tengo 30, este año cumplo 31, y aunque no se me nota porque mi cabello sigue siendo maravillosamente corto, las canas ya me empiezan a salir y en estos pequeños años de experiencia, y ya 15 de maestro, me ha tocado convivir con muchas personas. Y no es algo reciente, no puedo decir de hace 5 años, no mames, tiene una gran cantidad de tiempo que la sociedad nos exige de más esta necesidad de ser, ¿no? Y de ser como ella lo plantea. Ahora, seamos honestos, todos queremos ser felices, todos queremos
tener y ser mejores en todos los aspectos. La verdad es que podemos tener las dos perspectivas. Podemos creer que los seres humanos son por naturaleza buenos o podemos creer que los seres humanos son por naturaleza malos. Yo, por ejemplo, me quedo con la que los seres humanos somos naturalmente pendejos, por si quieren una tercera alternativa. En esta ideología y en esta naturaleza, nosotros buscamos y queremos obviamente lo positivo. Queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos compañeros o compañeras, según sea el caso. Queremos ser buenos en nuestro trabajo, queremos reír, queremos gozar de las cosas banales y las más profundas de la vida en todas sus características y extensiones de la palabra. Realmente lo deseamos, la mayoría de las personas lo desea, incluso los hijos de la chingada lo desean. Todos desean ser felices a su manera. Y esto se vuelve en un reto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la sociedad vive en una depresión constante. Y miren que yo sé de depresiones. En cuanto a ese proceso depresivo, llega, y normalmente la tristeza y la decepción llega cuando nosotros no somos capaces de lograr aquello que creemos que necesitamos o que deseamos. Y existen 1001 formas y maneras de poderlo lograr. Cuando nos abandonamos en esta búsqueda tan fuerte, de andar como idiotas por la vida, de quiero ser feliz, quiero andar, quiero tener, necesito. Entramos en estándares que nos abandonan de la lógica y de la razón de cómo realmente llegar a ellos, y eso nos pierde. De ahí el título, Atrévete. La mayoría de las personas, cuando quiere algo, cuando desea algo, cuando realmente está anhelando algo para que esto suceda, para que esto llegue, no lo logra. Y no digo 1, 2, 3. La mayoría de las personas a las que ustedes se acercan se van a dar cuenta que tiene sueños incompletos o no alcanzados, frustrados, a los cuales no pudo llegar. Vivimos con la necesidad y la sensación de insatisfacción y de requerir todavía más de lo que ya tenemos y de seguir deseando. Esto no me refiero solo a lo económico, también hablo de lo emocional. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que por cierto, si tienen dudas o preguntas, váyanme escribiendo, ¿sabes? Al final de la plática me tengo que haber acabado esta cosa. Por cierto, si alguien ahorita no tengo mi computadora, no estoy aquí al tanto de la compu, entonces no alcanzo a ver la hora. Cuando sean como 9:45, o bueno, no 9:50 de alguien que ande por ahí, porfa, mándame un mensajito como para tenerlo en mente y saber que me quedan 10 minutos. Decía entonces yo que vamos con estas necesidades y estos huecos y estos vacíos. Bueno, shalala. Platicaba hace poco tiempo con una persona en el trabajo, de hecho un compañero de trabajo, que me estaba dando, por ejemplo, sus ideas respecto a cómo hacer ciertas cosas o características de la chamba, ¿no? De decirme, ay, pues es que, mira, yo creo que si le hiciéramos así o asado, yo creo que estaría muy bien, yo tengo esta idea, ¿no? Realmente la conversación fue más a manera de quejas y de, pues, es que yo no sé por qué no hacen tararara, y la lista pergamínica de sugerencias. Yo lo estaba escuchando y decía, damn, son muy buenas ideas. Son cosas que ni siquiera a mí se me habían ocurrido. Y dices, qué padre. Tienen una buena perspectiva, tienen un buen ángulo, ¿por qué no lo intentamos, no? Y mi comentario en ese momento fue de, ¿por qué no lo sugieres, no? ¿Por qué no lo planteas? Ya saben que los mexicanos además tenemos esta enorme cualidad de poder demeritar cualquier cosa que digamos sin importar qué tan seria o qué tan grave sea, con ese pequeño sonito de, pues hagan de cuenta que fue exactamente lo mismo. De ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no vas? ¿Y por qué no lo propones? Son grandes ideas. ¿Qué caso tiene? ¿Qué hueva? ¿No? Entonces en ese momento me empieza a caer el 20 y le digo, en serio, ¿realmente por qué? No tiene caso. ¿Por qué no tiene caso? Porque yo intenté decir y no sucedió, ¿no? Y no pasó, y además me da flojera porque luego voy a jalar más trabajo, voy a tener más responsabilidades y voy a tener más cosas. De alguna manera entiendo el por qué la mayoría de las personas rechaza ese tipo de reacciones, ¿no? ¿Quién quiere más chamba? ¿Quién quiere más responsabilidades? ¿Quién quiere más trabajo encima? ¿Quién quiere tener más presión, menos tiempo? Realmente la mayoría de las personas no lo desean, pero entonces tuve un momento de revelación y dije, esto pudiera ser materia como para estudiarlo. Unos días después estaba yo platicando con
compañera, una gran amiga mía, la cual quiero mucho, que espero de hecho y vaya a ver este video, porque además le mando un beso enorme. Y estábamos platicando sobre la carrera, ¿no? Ella estudió, es psicóloga, está en proceso ya de terminar su titulación, es su segunda carrera. Y estábamos platicando sobre las situaciones difíciles y lo complicado que es hacer transiciones, ¿no? Es una persona que toda la vida ha tenido una rutina y digo rutina no en el sentido de que se levante y todos los días se tome el café a las 4, no, porque realmente la rutina no tiene que llegar tan a profundidad. Una rutina puede ser algo meramente del pensamiento, una actitud o una idea que llevamos constantemente a cabo. Cuando nosotros pensamos constantemente lo mismo, somos personas rutinarias, aunque lo hagamos de 1000 maneras diferentes al día. Ustedes pueden dar una clase de 300 formas, pero no deja de ser una clase. Lo mismo pasa con los pensamientos y las emociones. Es alguien que se acostumbró a su estado de vida, al tipo de trabajo que tiene, a la zona de confort que esto significa, porque a final de cuentas siempre la primera barrera a la que nos vamos a enfrentar cuando queremos desarrollarnos como personas es a la zona de confort. Entonces, ya tenía como este esquema realizado. A pesar de esto, siempre ha tenido un gran interés por ser una persona que busca conocimiento, que sigue aprendiendo, que sigue creciendo, de ahí que al día de hoy tenga 2 carreras. Y entonces una de las cosas que me sorprendió enormemente, por cierto, es alguien a quien admiro yo mucho porque siempre se me ha hecho vanguardista dentro de sus actitudes, me dice, no sé cómo dejar esta rutina, es decir, cómo dejar este esquema y cómo empezar algo nuevo, cómo dedicarle y cómo dejar de mi trabajo, o sea, dejar de hacer lo que hago, dedicarme a algo que me gusta, por ejemplo, en este caso la psicología actualmente. No sé cómo empezar, no puedo hacer, y existía nuevamente una serie de cosas que me empezó a enlistar que eran como pero, ¿no? Y si a mí me preguntaban en ese momento, obvio, estando fuera, viendo el toro, no necesariamente a los ojos ni por los cuernos, porque se nos hace así el tope yo, me di cuenta que yo tenía una respuesta muchísimo más sencilla, ¿no? Y se transformaba en algo de, ¿y por qué no haces? ¿Por qué no simplemente empiezas? Y ella me dijo, es que no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Y de ahí mi pregunta, ¿realmente no es tan fácil hacer las cosas? ¿Realmente es tan complicado dar ese paso? ¿Realmente nos es tan exuberantemente cabrón tomar esa decisión, decir lo que pensamos, expresar lo que sentimos, manifestar las cosas como realmente las deseamos? ¿Realmente es tan complicado? Y no lo digo como a manera de pregunta en reto, sino realmente poniéndole un signo de interrogación. ¿Realmente es tan difícil? La respuesta en gran señal es que no. La mayoría de las personas que están insatisfechas con su vida, la mayoría de las personas que hemos pasado por el estado de no estar contentos con lo que hacemos, y se los digo yo personalmente estando en una situación similar en la cual no necesariamente te gusta tu trabajo, no necesariamente te gusta lo que haces, no necesariamente disfrutas a las personas a las que tienes cerca, no necesariamente te gusta tu rutina, no necesariamente te gusta tu esquema de vida en general. Y entonces existe esa como sensación de incomodidad. ¿Es tan difícil hacer el cambio? La mayoría de nosotros lo primero que hace es que cuando llegamos a ese punto de cuestionarnos de si es tan difícil o no, o incluso antes de llegar ahí es qué debemos hacer para solucionarlo o no, pensamos en motivación, pensamos sobre todo en actitud. Y esto es algo que la mayoría de las personas les dicen a aquellos cuando uno empieza a expresar sus inconformidades o sus problemas es cuestión de actitud, ¿no? Es cuestión de motivación, es cuestión de ganas, es cuestión de querer, es cuestión de que hagas las cosas, es cuestión de que le pongas las ganas. Bueno, vamos siendo completamente realistas. No es así. Creo que les platiqué, no me acuerdo, y si no, pues de todas formas se chingan porque se los voy a volver a platicar. Antes de nada, un trago. Que estando yo en el trabajo, tenía yo una superiora. Suena como madre de... Bueno, sí, de hecho era una madre. Pero no era madre de iglesia, no era madre religiosa, era una religiosa madre. Alguna vez nos hizo comentarios en una junta, estábamos todo el equipo reunido y entonces hizo el comentario de... Nosotros debemos de tener algo llamado positive intent. Y yo, what the fuck?
Positive intent, para ponérselos un poco más monosilábico, es esta ideología que se está utilizando mucho. No es moderna, ¿sale? No es como de, ay, es un invento contemporáneo. No, ni madres, ya tiene mucho tiempo. De que nosotros debemos de levantarnos y ver cuál es el lado positivo de todo, ¿no? Y cuál es aquello que nos lleva hacia adelante, como si el pensamiento positivo fuera, de hecho, útil. Que si a mí me preguntan, no lo es, pero bueno, que fuera el pensamiento de utilidad, ¿no? Y es, no piensen que, porque para esto la conversación se da en un esquema donde varios compañeros se estaban quejando de otros equipos, dentro de la misma compañía, pero otros equipos, con los cuales pues trabajar en conjunto siempre resultaba un poquito chillante y ruidoso, ¿no? Rasposo. Y entonces decía, bueno, utilicemos el positive intent, que es, basémonos en que no todas las personas se levantan, o nadie se levanta en las mañanas pensando cómo le va a joder la vida a los demás. Se ve que no me conoce, pero que no le va a hacer la vida difícil a los demás. Todo tiene un porqué, y ese porqué es positivo, y el mundo es de colores, y los unicornios existen, y cagan lunetas de arcoíris, ¿no? Entre otras pendejadas. Este positive intent es una de las grandes actitudes que nos llevan a vivir frustrados con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque a esto a lo que yo llegaba es, a las personas que tenemos ese estado en el cual no estamos conformes con lo que vivimos, o con lo que tenemos, o con lo que sentimos, tanto positivo como negativo, en sus dos aspectos, no estamos contentos, pensamos o nos meten la idea de que es una cuestión de actitud, o que es una cuestión de ideología, de pensamiento, ¿no? Y no lo es. No lo es. Esto sucede y es completamente dramático, y van a decir, bueno, y toda esta pinche mierda que tiene que ver con atrévete, para allá voy, cabrón, aguanten. Si no les pongo el conocimiento previo, cuando llegue realmente al conocimiento me van a entender una chingada y voy a estar desperdiciando una hora, aunque les agradezco porque además es una hora para aprovechar mi whisky, ¿verdad? Esto quiere decir que nos meten en la cabeza este pensamiento de que no estamos llegando a algo porque no estamos siendo positivos, o porque no tenemos la suficiente motivación. Y esto genera en nosotros un sentimiento de frustración y de insuficiencia. Vamos siendo completamente realistas. La motivación es basura, no sirve de nada, no tiene utilidad, no está cuando la necesitas, no tiene las herramientas necesarias para llevarte adelante. Lo mismo sucede con la actitud y el movimiento positivo. Con todas estas grandes maniobras donde si tú piensas positivo se te dará, si tú te esfuerzas 10 kilos se te dará, si tú simplemente sonríes todos los días la vida te va a sonreír a vuelta. ¿Saben qué? Les digo la realidad, no sucede. Shit happens, life is a bitch. No todo tiene que ser así. Nuestro cerebro, nuestra mente está diseñada para protegernos y para mantenernos vivos. Entonces, ese sentido de protección de nuestra vida y de nuestra integridad es automáticamente aquello que nos defiende y que sale a la luz y que grita cuando nosotros necesitamos tomar decisiones, cuando nosotros necesitamos salir de la zona de confort. Uniendo los temas que anteriormente ya había tocado y la mayoría de las personas no nos atrevemos, de ahí el título de la plática, no nos atrevemos a tomar ese pequeño paso que necesitamos en contra de nuestra naturaleza. Ojo, ¿qué estoy diciendo? Que la naturaleza del ser humano, nosotros, pequeños homo sapiens con luz, ¿no? Que nuestra lógica llega a que pues, no entendemos una chingada de cómo funcionan los focos, pero sabemos que con una luz puedes iluminar al hombre o cocinar al hombre, ¿no? No tenemos las herramientas suficientes o las actitudes necesarias para poder desarrollar aquello que nosotros necesitamos. Entonces, no nos atrevemos. El instinto del ser humano está diseñado para mantenernos seguros, para mantenernos a salvo. Bueno, cualquiera de las cosas que nosotros necesitemos para poder desarrollar ese estado al cual queremos llegar, es decir, a ser completamente felices, si es que esa mierda realmente existe, que además que hueva ser completamente feliz. Si queremos ser dichosos, si queremos ser plenos, si queremos ser ser grandes compañeros, si queremos ser grandes personas, si queremos desarrollarnos y destacar en el trabajo,
en la familia, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos ser los mejores padres, por ejemplo, si nosotros queremos ser los mejores amigos, sabemos qué necesitamos. Realmente el conocimiento es poder, y este conocimiento no es como que tengamos que leer una pinche enciclopedia de 400,000 tomos para saberlo. Nosotros ya sabemos qué necesitamos para poder hacer y lograr estas cosas. Todos nosotros alrededor del mundo, y quien tenga acceso a internet y a un dispositivo móvil, está a una búsqueda de Google de meterse y de poner pasos para ser feliz, pasos para el éxito, y conseguir millones de listas donde van a poder encontrar 10,000 acciones y actitudes para poder ser lo felices que quieren ser, ¿no? Así de sencillo es, pero la diferencia es que la toma de estas decisiones implica un sentimiento de riesgo. Es decir, cuando nosotros queremos ser, por ejemplo, grandes amigos, sabemos qué tenemos que hacer. Es decir, el conocimiento es poder, está presente. Si yo les pregunto a ustedes y ustedes enlisten en su cabeza qué es y qué significa o qué cualidades tiene que tener un gran amigo, ¿no? Un mejor amigo. Y les va a ser sencillo poderlas enlistar. Cualquier persona puede hacerlo, cualquier persona puede estar a la altura de esas circunstancias. Pero la toma de esas actitudes, el dar ese pasito, implica un riesgo, implica peligro, implica inconformidad, implica incomodidad. Tenemos que arriesgar, tenemos que entregar, tenemos que salir del área a la cual estamos acostumbrados. Véanlo como personas, véanlo como país, véanlo como sociedad, véanlo como nación, véanlo como especie, véanlo como se les dé su puta gana. Pero realmente es de ese mayor a ese pequeño. Cuando nosotros queremos ser felices, queremos ser dichosos, queremos lograr dejar el alcohol, queremos lograr dejar la depresión, queremos lograr tener las cosas que necesitamos, queremos ser grandes personas de éxito, queremos ser escritores o prostitutas profesionales, yo no sé, ustedes escojan. Todos estos implican automáticamente sacrificio e implican situaciones y decisiones que vamos a tener que tomar que nos van a hacer así el alma. Y digo el alma por ser amable. Nos van a cimbrar por dentro, nos causa inseguridad. Obviamente, este es un pequeño lapso de la decisión donde nosotros decimos, sí, claro, sí se puede, sí quiero. Y entra ese sentido de lógica y nuestro cerebro automáticamente va a empezar a tratar de defendernos de aquellas situaciones que nos incomodan. Por ponerles ejemplos, por ponerles ejemplos un poco más fijos. Hay personas que se visten extravagantes, ¿no? Estrambóticas, que tienen formas muy llamativas de vestirse. No les da pena, ¿no? Ese sentido, solo ese sentido, y es un ejemplo de un montón. Salir así al mundo, ¿no? Y mostrarse con un outfit diferente. Pero, por ejemplo, no son muy buenos con el diálogo. No son muy buenos con aquello que dicen o en la comunicación que tienen. ¿Por qué? Porque una de sus áreas de confort, que es el cómo los ven, quizás no le importa, pero la parte de interaccionar los saca de ahí, los pone en riesgo, los pone en peligro. Y cuando eso sucede, automáticamente nosotros nos vemos enfocados en defendernos. Nuestro cerebro reacciona inmediatamente y te dice, güey, espérate, no mames, no hagas algo que te siente incómodo. Esa persona no se sintió incómoda ni no se sintió desafiada cuando se vistió. No se sintió desafiada cuando salió y las personas se le quedaron viendo. Pero si alguien llega y le pregunta, ¿por qué lo haces? Quizás sí. Y cuando eso sucede, todo nuestro sistema automáticamente empieza a trabajar en nuestra contra y nos detiene. Entonces, las personas que viven en estos estados de tristeza y de depresión constante, de reto y de insatisfacción, saben qué tienen que hacer. Todos nosotros sabemos qué tenemos que hacer de ahí, pero siempre estamos a un paso. No importa cuánto sepamos, ¿sí? No importa cuánto tiempo nos sentemos a meditarlo en la punta del álamo y tengamos perfectamente claro qué tenemos que hacer. De alguna manera nunca nos vemos en la suficiencia para hacerlo, para hacer que eso suceda. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja en nuestra contra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el remedio? Ya sabemos cómo funcionamos, ya sabemos que no estamos diseñados para tomar decisiones que normalmente implican aquello que nosotros deseamos, porque somos buenos para desear, es como la lámpara de Aladino. Nosotros podemos pedir lo que querramos, pero no siempre estamos dispuestos a pagar las consecuencias de eso y eso nos mantiene alejado
de lo que somos y de lo que tenemos con nuestra vida a lo que realmente queremos y deseamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es cuestión de motivación? No. Ustedes pueden irse a dormir. Muchas señoras gordas con problemas con las dietas me van a entender aquí. Pueden irse a la cama y decir, hoy es el día. Sobre todo los domingos, porque al día siguiente es lunes y por algún motivo todos tenemos que empezar los lunes. Y los señores gordos también, para no ser discriminativo. Gordos en general. Y digo gordos porque son los que normalmente tienen problemas con su peso, no porque yo tenga algún problema con su obesidad. Y van y se acuestan el domingo y dicen, mañana empiezo la dieta, mañana es el día del gimnasio, mañana es el día donde voy a empezar, mañana voy a levantar y voy a ser una persona completamente diferente, y mañana voy a ser único, y mañana voy a ser especial, y mañana voy a tener la solución. Shit happens, vamos, nos acostamos y de repente suena la alarma a las 7 de la mañana y adivinen qué pasa. Y no tomamos la actitud y ese paso necesario para poder. ¿Ven? La motivación es basura. Nunca está ahí cuando realmente la necesitas. Nunca va a estar ahí cuando realmente necesites tomar esas decisiones. Tu cerebro va a buscar mantenerte a salvo dentro del área que te resulta cómoda. ¿Cómo lo desafías? Con valor. Atrévete. Atrévete a equivocarte. Atrévete a sufrir. Atrévete a las partes necesarias y negativas de la vida. Debemos de aprender a dejar de ver las cosas que nos hacen ruido, que nos cuestan trabajo, que vemos difíciles, que nos transforman en personas miedosas. La mayor barrera que tenemos para poder lograr aquello que nosotros deseamos no es la motivación, no es el pensamiento positivo, no es pedirle al universo, no es rezar 10,000 Padres Nuestros. Es la falta de esto. Es la falta de nosotros desafiar en el momento correcto. ¿Cuándo es el momento correcto? Porque quizás esa pueda ser una pregunta importante. El momento correcto es 5 segundos antes, ¿no?, de que te arrepientas. Es decir, en el momento en que lo piensas, tienes 5 segundos, puede ser menos, depende de la persona, para tomar tu decisión y tomar acciones. Puedes estar sentado en una junta de trabajo, puedes estar en una clase, puedes estar con tus amigos, puedes estar ante la oportunidad más maravillosa de tu vida, la persona que te gusta. Y no vas, y si tienes una gran idea, y si tienes un gran sentimiento, o no estás de acuerdo, o no te parece, y sabes qué es lo que tienes que hacer, si tú le das más de 5 segundos para pensarlo, y dejas, de hecho, que el cerebro lo procese, seguramente va a decir, ¡hey! El cerebro, ¿por qué lo duda? ¿Por qué lo piensa? Algo de lo que nadie nos dice es, la duda es el mayor de los problemas. Nosotros debemos aprender a tomar las decisiones y a tener el valor. Atrévete a tomar las decisiones en el momento. Atrévete a dar ese inmediato paso una vez sucedan las cosas. Si le das chance, valiste madres. Ni tú, ni yo, ni nadie va a salir vivo de no hacer las cosas que pensamos y que nos proponemos para poder tener la vida y los deseos que nosotros queremos. 5 segundos son suficientes para mandar todo a la mierda y que el cerebro te dé excusas, tiempo, motivos, barreras para que no logres alcanzar lo que quieres. Atrévete a decir las cosas que sientes cuando las sientes. Atrévete a decirle a alguien que lo quieres cuando lo quieres. Atrévete a decir las cosas cuando es oportuno decirlas. Y no hay mejor momento que el aquí y el ahora. Atrévete a romper tus propios esquemas, a dejar tus paradigmas atrás, a arriesgarte a hacer las cosas. ¿Te prometo éxito y felicidad? No, de hecho no, porque nosotros aprendemos a tomar decisiones en base a las experiencias y eso implica, pues no sé si la expresión correcta sea sacrificio para no hacerlo sonar tortuoso, pero fácil seguro no es. Debemos de romper aquello a lo que estamos establecidos y arriesgarnos un poquito a hacer las cosas y sobre todo a hacerlo por conciencia. Atrévete a ir, atrévete a hacer 2 cosas, una cosa al día que te dé pánico y que te dé terror. Atrévete en tu junta a decir no estoy de acuerdo, atrévete a decirle a la persona no te lo permito o sí te lo permito o sí quiero. Atrevemos y debemos de atrevernos, yo no sé qué chingados es eso. Debemos de atrevernos a llevarnos ese paso más adelante para lograr las cosas que necesitamos. Cuando somos jóvenes nos abrumamos completamente por el mundo que nos rodea, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestras responsabilidades, sin darnos cuenta hacia dónde vamos, porque ya cuando somos adultos el mundo funciona de una forma completamente diferente. Pero en la juventud tendemos a abrumarnos por estas circunstancias. Hay personas que tienen que madurar jóvenes y
y que tienen que madurar en tiempo. Si a mí me preguntan, todos deberíamos, pero bueno, hay quienes más que otros. Cuando esto es así, cuando nosotros estamos en esta etapa de nuestra vida, procuramos no tomar las decisiones necesarias con tal de mantenernos en el seguramente vendrá. Nosotros debemos de tomar la decisión 5 segundos antes de que nosotros empecemos a pensarla y a razonarla. Atrévete a hacerlo, atrévete a sentirlo, atrévete a vivirlo y empújate. Vas a tener las consecuencias que tu cerebro va a gritar y te va a decir, no, ¿por qué hiciste esto? No significa pensar con el corazón, no significa no pensar y razonar las cosas, porque obviamente vamos teniendo en claro. Atrévete a abrirte un mundo de posibilidades, yay, atrévete a abrirte un mundo de cualidades desconocidas para ti, yay, así de bonito como suena. Pero jamás te atrevas a tomar decisiones que impliquen la sanidad y la felicidad de alguien más. Todas tus decisiones siempre deben ser alrededor tuyas. Y nunca tomes decisiones que atenten contra tu propia integridad física, ¿sale? Es decir, no tomes el de yo quiero saber cómo se siente aventarse de un edificio de 25 pisos y toma la chinga su madre, ¿no? O sea, no me refiero a eso. Me refiero a que en los momentos que necesitas hacer y tomar las acciones para hacer las cosas, lo hagas. Todos nosotros, por ejemplo, estamos a veces ubicados en el quiero correr, quiero hacer ejercicio, quiero tener un cuerpazo y quiero tener cuadritos, que bueno, yo los únicos cuadritos, por eso uso la chamarra así, etcétera, etcétera. Podemos pasar y pagar una anualidad en el gimnasio y pasar todos los días enfrente y decir, mañana vengo, ¿no? Y vas pasando enfrente y si tú le das la oportunidad a tu cabeza antes de dar el volantazo y de decir, chingue su madre, me estaciono, agarro el carro, te bajas. Si tú le das la oportunidad a tu cerebro, te va a decir, estás cansado, ha sido un día muy difícil, no comiste, no desayunaste, no traes los audífonos, no traes los tenis que te gustan, no traes el pants necesario, te vas a encontrar con fulanito, ¿sí saben? Su cerebro y nuestro cerebro automáticamente va a empezar a complotear en nuestra contra. Entonces, en el momento en que decimos voy, hay que atreverse a dejar de pensarlo y simplemente desembocar las cosas para poder alcanzar los objetivos. No todas las situaciones son así de fáciles y no todas las situaciones se solucionan simplemente haciéndolas. También voy a hacer keep it real, también voy a hacerlo de la manera madura y plantearlo de la manera madura. Si ustedes quieren alcanzar sus sueños, sí, si los planean, está padre. Si saben hacia dónde van de alguna manera, qué chido. Busquemos llegar ahí, esforcémonos para llegar ahí, empecemos con las pequeñas actitudes y midamos las consecuencias a largo plazo. Pero eso es cuando nosotros hablamos hacia un futuro. Pero cuando estamos hablando de las cosas en el momento, cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones en el momento, no tenemos tiempo para planear. Y esos son los pequeños momentos que hacen la directriz y que dividen al mundo en Y de si debemos de ir hacia la derecha o si debemos de ir a la izquierda. Y cuando estamos ahí es cuando nosotros debemos de tomar la decisión sin darle oportunidad a nuestro interior, al pequeño Pepe Grillo, al que hay que matar con Fleet, cuando se pone a opinar sobre las cosas que debemos decidir o no. No puedo garantizar que hacerlo vaya a generar una vida plena, pero sí puedo garantizar que va a generar una vida de satisfacción con uno. Que creo que al final la satisfacción es una de las cosas más importantes con las cuales uno tiene que vivir. Si no estás satisfecho con tu vida, ¿para qué chingados la vives? Si tienen dudas, adelante, este es el tiempo. O comentarios también se vale, por cierto. ¿Qué horas son? Alguien que me escriba a la hora, please. Está padre. Entonces, culeras, nadie me escribió la hora. Si esto lo llevan 9:35. Ay, gracias. Si esto lo llevamos a todos los aspectos de nuestra vida, van a ver que no es tan difícil de entender. Lo difícil es llevar a esos 5 segundos de acción, a esos 5 segundos de actitud. Platicaba, por ejemplo, con una conocida a la cual, pues bueno, me ha tenido la confianza. Gracias por las horas.
me ha tenido la confianza de contarme su vida, ¿no? Y de contarme, y a mí ya me dio calor, yo creo que este whisky está medio cabrón, está medio caliente el asunto. De contarme su vida, ¿no? Y mierda, miren que he tenido una vida complicada, ¿no? Personas, relaciones de violencia, abandono, problemas familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Yo escuchaba su vida y definitivamente le ha tocado vivir cosas que, bueno, a la mayoría de las personas pues no les ha tocado vivir. A pesar de eso, es una persona que tiene un enorme amor por el chocolate, un enorme amor por la salsa, por lo guapachoso y por el ritmo latino, y que es una persona que en lo general es alegre, ¿no? Cuando me estaba contando esto, no éramos los dos únicos en la reunión, habíamos varios, y alguien le preguntó, ¿cómo puedes ser feliz por una situación de estas? Que fue una pregunta pendeja, ¿no? Honestamente es, pues, ¿cómo puedes? Pues así, ¿no? A pesar de las cosas. Y de ahí hizo un comentario que voy a rescatar y que creo que de todas las pendejadas que este individuo pudo haber hecho en la noche, se rescata su existencia y su presencia ahí en la mayoría. Dijo, yo no he vivido ni la mitad y no puedo salir de la depresión. Acordémonos que el mundo gira alrededor de las perspectivas. Y van a decir, ¡hey! Eso tiene que ver con el pensamiento positivo que descargaste. Si el pensamiento positivo, entonces lo tienes, entonces ver las cosas de una manera diferente. Ya conozco su pinche discurso y no tiene nada que ver. Una de las maneras que nuestro cerebro tiene de protegernos, porque cabe decir que nuestro cerebro tiene más de un truco bajo sus neuronas, bajo sus axones. Dije axones. Para todos, axones, ¿verdad? Para todos aquellos que no sepan qué son los axones, las neuronas están compuestas de su parte central, tienen sus ramitas y luego tienen una colita que las conecta a todas las demás. Esa colita se llama axón. Bueno. ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí. Ya se me volvió a olvidar. ¿En qué estaba? Individuo, pendejo, siendo pendejada, felicidad. Una de las grandes maneras en las que nuestro cerebro tiene de protegernos dentro del abanico de posibilidades que posee es magnificar los riesgos, magnificar los peligros. Cuando una persona por naturaleza es dramática, imagínense cómo magnifica los problemas. Es que si yo le digo a mi jefe que no estoy de acuerdo, me va a correr, y entonces cuando me corra, me voy a quedar en la calle viviendo en un periódico tapado con Enrique Peña Nieto y, actualmente Antonio Meade, debajo de un puente ahí al lado de la Virgen María. Magnificamos las cosas. Este es un síntoma de protección. El cerebro automáticamente sabe que el hacerlo nos pone en riesgo y aumenta el problema. Entonces dice, no, güey, es que sí es un pedo. Como los niños. Se clavan una astilla y sienten que se les va a salir el corazón. De hecho, si les haces la broma hasta lloran más. Lo sé porque yo lo he hecho y lo hago muy seguido. El cerebro nos protege. Dos personas que ven una misma situación desde perspectivas diferentes no significa que ella, la amiga de la que les platico, fuera plenamente feliz. Por ejemplo, su cerebro automáticamente desarrolla un sentido de inferioridad de alguna manera, ¿no? Y de decir, no das el ancho, ya estás muy grande, no lo hagas, no puedes, no es suficiente. Y entonces cuando tiene que tomar las decisiones, no lo hace. Estaba a nada de meterse a estudiar una carrera, su única carrera, porque creo que tiene esta preparatoria, y en el momento en que lo iba a hacer, estaba ahí, la llevan a que haga y revise la inscripción, llevaba todo para poderse dar de alta, y en el momento lo pensó, y vale madres. Entonces, mientras uno de ellos, una situación completamente más pequeña en cuanto a drama de vida, la magnificó extrapolarmente, ella magnificaba sus incapacidades extrapolarmente, y los dos sentidos son completos. Entonces, los dos estaban simplemente a una decisión de esos 5 segundos de pensamiento de lograr las cosas que estaban buscando. Ella de decir, chingue su, y sacar la tarjeta y pagar y decir, ya me inscribí, ya valí madre, ya, ahora tengo que hacerlo. Y el otro de decir, pues no es tanto pedo, ¿no? O sea, ve, hazlo, just do it, whatever, lo que necesites hacer para poder sacar las cosas adelante.
Atrevernos es cuestión de entrar en un proceso también de conocernos, de saber de qué somos capaces. Ninguno de nosotros sabe plenamente de qué somos capaces, hasta dónde podemos llegar, cuánto podemos lograr, cuánto podemos alcanzar, ni intelectual, ni emocional, ni desarrollativamente. ¿Quieren otro ejemplo? Ahí les va. Atrévete a amar, atrévete a querer a otros. Si nosotros tomamos la mayoría de las experiencias románticas y amorosas, y miren que hay quienes definitivamente tienen bastante tela de dónde cortar. Normalmente cuando surgen las etapas de la decepción, del dolor, por motivos de traición, de mentira, de abandono, de lo que ustedes quieran. Y no solo me refiero de nuevo a los amores de pareja, también puede ser amor de familia y de amigos. Cuando esto sucede, ¿cuáles son las primeras reacciones que vienen después? Cuando un adolescente es traicionado por su mejor amigo o su mejor amiga, cuando se dan los primeros engaños en las parejas, ¿qué sucede con los seres humanos? Automáticamente tomamos un patrón y distinguimos y decimos, no existe, no se puede, yo jamás voy a volver a querer igual, yo nunca voy a tener las mismas, ¿sí? Y empezamos automáticamente a tirarle mierda a las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando entonces llega esta persona hermosa, maravillosa, con todas las cualidades que nosotros estamos pidiendo en alguien, y se nos acerca, ¡ay, puto, se nos hace así! Ya no es así, es así. Porque automáticamente todo dentro de nosotros empieza a cimbrar como terremoto en la Ciudad de México. Disculpen para los afectados. Beso y abrazo de mi parte. Y cuando nuestro mundo se sangolotea así como moco de guajolote, nuestro cerebro, ¿qué hace? Empieza a aventar señales a lo estúpido y nos dice, peligro, 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 no mames, no lo hagas. El hámster en nuestra cabeza empieza automáticamente a conectar todo y decir, no lo hagas. ¿Por qué? Y empieza e inyecta lo que necesita para protegerse. Ya vivió una situación similar con alguien que quizás era un chacal o chacala medio feo, una buchona, whatever, ¿no? Y le dolió hasta el queque, ida y vuelta. Cuando esta nueva persona llega, nuestro cerebro, fíjense todo lo inteligente que es el cabrón. Cuando esta persona llega, nuestro cerebro automáticamente es, si por la otra mierda le lloré 2 años, llega esta cosa, ¿cuánto me va a doler? Lo rechaza, automáticamente nos niega. Y entonces llega y nos dice, ¿qué signo eres? Negativo, ¿no? Entramos en un estado de defensa y no tomamos la decisión que necesitamos. Dicen, por ahí hay un meme muy bueno en Facebook, donde ella, una chava, dice, ¿por qué vida? ¿Por qué no me has mandado un hombre cariñoso que me quiera, que me ame, que me adore, que me trate como merezco? Y la vida le contesta, ya lo hice y lo pusiste en la friendzone, estúpida, ¿no? Los seres humanos sabemos qué debemos saber, que era lo que les comentaba, cuestión de conocimiento. Sabemos que puede ser una buena opción. Queremos, dentro queremos. Pero la motivación para tomar esa decisión no está ahí cuando le damos la oportunidad al pensamiento de que nos aborde y de que se tome posesión de nosotros. Viendo, por ejemplo, más esquemas para seguir poniendo ejemplos y para seguirnos atascando de posibilidades, dentro del trabajo con un muy buen número de personas. Y todos ellos... pues bueno, existe una nutrición rica de diversidad en cuanto a actitudes, personalidades, gustos, etc., ¿no? Y curiosamente existe un patrón común. Nosotros trabajamos con clientes, trabajamos con computadoras, trabajamos con sistemas operativos, trabajamos con, de alguna manera, hasta cierto punto, un aspecto rutinario de la vida godínez, que es propia de, ¿no? Llegas a tu oficina, te sientas, prendes tu computadora, revisas tus correos, todos nosotros nos levantamos y nos tomamos el cafecito, si somos el típico godínez como yo, ¿no? Porque no podemos llevarnos la botella de whisky, o se toman el té o el vasito con agua o whatever, ¿no? Y empiezas a atender correos y te quejas de lo que te llega y tus jefes a veces son buen pedo, pero si no tu compañero es un pendejo o tu compañera no lo es o whatever. Estos son patrones comunes que existen dentro de la vida de la oficina. Cuando nosotros nos adentramos, cuando yo me pongo a observar a mis compañeros un poco más a fondo, sucede la típica actitud, por ejemplo, de decir, es que siempre el otro equipo, whatever equipo,
es el del conflicto, es el del problema. Es que siempre me piden, es que siempre me atascan, es que siempre tenemos, es que siempre hacemos, es que siempre, ¿no? Como les comentaba, tengo un compañero que tiene grandes ideas, pero es de, ¿para qué? Cuando estas cosas son así, lo primero que haces es, a ver, te quejas de que todo esto sucede, pero cuando se trata de confrontar las cosas que tú puedes cambiar, que tú puedes mejorar, no las haces. ¿Por qué? Porque te tienes que aventar más chamba de la que ya tienes, no la quieres. Porque además tienes que ir y pelearte con alguien que quizás igual no te va a escuchar, tu jefe o tu jefa, que quizás está bien pendeja y es uno de incluso de los problemas. Tienes que tomar actitudes que desafíen la rutina que ya tienes establecida en tu casa. En la oficina. Entonces, esto causa conflicto. Ahora, llévenselo a la casa. La convivencia que tienes con mamá, la convivencia que tienes con papá, la convivencia que tienes con tus hermanos. Todos queremos ser grandes padres, ¿no? Yo todavía no soy papá, pero quiero ser un gran papá algún día. Espero serlo algún día. Y yo no tengo la actitud de decir, cuando yo tenga un hijo le voy a contestar todas las preguntas. No, le voy a contestar las primeras y así como de, pues hasta que yo quiera. Todos queremos serlo. Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero hay situaciones de vida que nos arrastran a no ser aquello que nosotros deseamos, a no levantar la voz, a no gritar, a no pegar, a no, dependiendo de las circunstancias. Y realmente sabemos que no debemos hacerlo, pero esos 5 minutos nos impiden. Y cuando lo pensamos, le damos lugar a las emociones y al desfase y al volumen. Todos mis compañeros de trabajo tendrían un ambiente completamente diferente si nos hiciéramos todos responsables de las partes que nos merecen y de las partes que le merecen a otro, pero no nos atrevemos a hacerlo. Somos cobardes para tomar esa decisión, para decir, sí, yo le estoy cagando en esto, órale, va, y en el momento, no es mañana, no es pasado, es en el momento. Atrévete a hacer las cosas, pero no, nos cuesta trabajo. Algo nos lo impide, algo nos dice, no lo hagas, mantente dentro de tu área segura. Las personas que tienen problemas para poder transmitir sus emociones. Normalmente una persona cuando limita sus emociones es porque al hacerlo ha recibido malos estímulos a cambio. Cuando eso es así, no podemos pedirle a alguien con tanta facilidad que simplemente agarre y ¿por qué no vas? Y le dices, por esto, porque no tiene el valor de ir y tomar las acciones, porque el cerebro automáticamente lo frena. No lo hagas, te va a doler, te van a agredir, te van a lastimar. Las personas que sufren de bullying tienen problemas de autoestima. El autoestima es, hasta cierta medida, importante para la toma de decisiones. ¿Y por qué digo hasta cierta medida? Porque hay personas que tienen demasiada autoestima. Demasiado. Y son pendejos con iniciativa. Hay que encontrar el punto medio. Entonces, vamos por la vida sin atrevernos a tomar las decisiones que nos van a echar una mano. No me quiero meter a la escuela, no quiero estudiar la carrera, no quiero decirle a la persona que me puede ayudar, ayúdame. No quiero, me da pena, me da inconformidad, me siento incómodo. Mierda, cuando ese tipo de cosas suceden, esos son los aspectos que nos están frenando. Obvio, si llegaste al punto de darte cuenta que no lo estás haciendo, estás más allá para no tomar la decisión que para acá y vas a tener que esperar a que la situación se resetee para poderlo hacer. No siempre, no es un común denominador, pero la mayoría de las veces así es. No tenemos el valor de construirnos. No tenemos el valor de tomar las decisiones necesarias para poder realmente generar y crearnos como personas que queremos ser. Entonces abandonamos esas decisiones a otros y eso nos conflictúa. Cuando trabajaba con mis alumnos, con los más pequeños sobre todo, y uno les preguntaba qué quieren ser, se veían tan decididos. ¿Se han fijado la decisión con la que un niño mocoso de 6, 7 años les dice que quiere ser bombero, que quiere ser policía? Porque curiosamente casi todos los niños queremos ser algo así de pequeños, ¿no? Bueno, ahorita ya algunos quieren ser narcos, pero lo dicen con seguridad, ¿no? Yo quiero ser policía. Porque su concepto de policía es uno. Conforme vamos creciendo y la realidad, y digo realidad porque no es una realidad per se, es la realidad que nosotros hemos construido. Pero bueno, para no meterme mucho en ese tema, esas ideas van cambiando su perspectiva. Y entonces ya no quiere serlo. ¿Por qué? Porque ser un buen policía, ser un gran policía y tener la vida que quiere y ganar lo que él quiere y hacer lo que él quiere, ya no encajan. Ya no hacen match.
y entonces ya no se atreven a tomar las decisiones por los sacrificios que implican. Esto es en general. Existe en nuestra cabeza un costo-beneficio dentro de las decisiones. No digo que todas ellas estén mal, muchas de ellas tienen que ser así y debemos de meditarlas a profundidad. Pero para llegar a la mayoría de las cosas, nos cuesta un poco de trabajo el saber distinguir cuándo debemos de dejar que nuestra cabeza tome las decisiones y cuándo nosotros debemos de simplemente entrarle a las cosas y tomarlas. No podemos enseñarle algo que también hacía mucho, y disculpen que interrumpa la conversación. Bueno, disculpen, me vale madre, pues mi pinche video, yo hago lo que se me da la gana. ¡Ja! ¡Salud! Para los que no son maestros, para los que son papás, tíos, primos o tengan algún niño cerca, ¿cómo le enseñarían a los niños a alcanzar sus sueños? ¿Cómo los impulsarían? ¿Qué les dirían cuando se topen con las primeras barreras? Y lo pongo bajo este escenario porque casi todos nosotros, y seguramente conforme me escuchen, se van a dar cuenta que tienen respuestas muy lógicas y respuestas muy sencillas y además inspiradoras. No importa, cáete, ráspate, tú puedes, sigue, continúa, hazlo. ¿Qué pasa cuando los niños se caen? Que deben de ser niños y niñas, para no entrar en procesos de género. Cuando un niño, y digo niño en término masculino para abrazar niños y niñas, que es el genérico, ¿no? Cuando un niño se cae, ¿qué debemos hacer? Levántate, sacúdete, síguele. No pasa nada. Esa es una de las primeras expresiones que nosotros utilizamos. No pasa nada. Atrévete a seguir corriendo. Hay niños que tienen una mayor fragilidad emocional y se caen y se asustan y lloran y se detienen y tenemos que impulsarlos a volver a empezar el proceso de, pues no importa, ve y corre y vuélvelo a intentar y vuélvelo a hacer y no pasa nada, y etcétera, 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 ¿no? Nosotros aprendemos y les enseñamos a superar esa amenaza de su cerebro y decir, no corras. Imagínense que a alguien desde chico, no corras, te vas a lastimar. No, digo, las mamás mexicanas son de te vas a caer. Te vas a caer. Y si no te caes, ellas del pinche chanclazo de azul de Soriana te hacen caer con el hocico hasta el fondo. Te limitan y te enseñan a reaccionar limitantemente, es decir, mediáticamente, ante esta toma de posibilidades. Esto se vuelve general. Y esto cuando somos adultos nos vuelve difícil. Otra amiga, la mayoría son mujeres y las utilizo porque además las mujeres tienen como mayor apertura a este tipo de situaciones. Si algún hombre me está escuchando y quiere un ejemplo con ellos, ahorita busco uno. Estaba casada y tenía su esposo, era una persona que, bueno, siempre tuvo de alguna manera un trabajo estable, tenían una forma de vida estable, sus hijos estaban dentro del colegio, whatever. Resulta ser que él pues no estaba muy contento con su vida, ¿no? No estaba como muy a gusto con lo que estaba haciendo y entonces decide tomar un paso, toma valor y deja su trabajo y dice, bueno, pues me voy a dedicar a la industria del mercado, o sea, de un negocio propio, de la pintura, tipo atelier, una cosa así. Y ella me estaba platicando esto y ella me dice, y entonces agarré y le dije que me valía madre su sueño y que tenía que ir y buscarse, que pidiera el trabajo de vuelta porque tenía que pagar las deudas y que iba a pasar con el colegio y los niños. Y les tengo una pregunta moral en esto. ¿Fue correcto lo que hizo? ¿Sí o no? ¿Fue correcto lo que ella hizo y la reacción que ella tomó? No estaba siendo una esposa medio idiática. ¿Qué era lo que motivaba estas decisiones? ¿Qué era lo que motivó esta reacción de bitch wife y lo que realmente a él lo ponía bajo esta circunstancia? Yo no me voy a meter en el detalle de tratar con ustedes de si lo que él hizo estaba bien o no, porque a final de cuentas es un tema muy, muy amplio. Me voy a enfocar en la respuesta de ella y en el porqué de la respuesta. ¿Qué motivó a que ella automáticamente dijera, estás pendejo, ve, regresa al trabajo? Y entonces, miedo, inseguridad. Esto motivó a una respuesta de agresión con el esposo, con el marido, en vez de entrar en un proceso de decir, órale, va, lo hacemos, ponemos, quitamos, cuestiones de madureces. La negatividad de nuestra vida, tanto del punto de vista
Más bien, las cosas no fructíferas de nuestra vida, tanto aquellas que creemos positivas como negativas, normalmente se despiertan por estos instintos de los cuales no nos damos cuenta y que son los que van dirigiendo. Entonces, a ella le dio miedo, le dio pues, pánico, perder la estabilidad de vida que ella tenía, perder la seguridad de lo que ella tenía, y entonces eso motiva a un freno. Ya no se atreven a decir, pues va, chingue su, ¿no? Le entramos, igual hacemos, subimos, bajamos, vemos cómo... No. Que esa, desde mi punto de vista, hubiera sido una actitud muchísimo más real con tu pareja que decirle, no, ni madres. No. Bitching time. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Nos da miedo. Nos ponemos las perlas de la Virgen como otro sistema defensivo, ¿no? De yo merezco, yo necesito, yo, si no es esto, no. ¿Por qué nosotros ponemos condicionantes del futuro de aquellas decisiones que nos pueden llevar lejos? ¿Por qué les ponemos una característica de qué queremos, cuándo queremos, si no lo hemos probado? Y digo eso, porque una de las cosas que hacemos cuando somos adultos, por ejemplo, le estamos dando de comer a un niño, ¿qué les decimos? Cuando nos dicen, por ejemplo, no me gustan las almejas. No. Ay, mi sobrina... En Navidad me tocó preparar manitas de cangrejo, pinches manitas de cangrejo, duras como la chingada porque además se tardaron un buen en hacerse, pero me quedaron buenas. Resulta que además no teníamos pinzas para romper pinzas de cangrejo, ¿no? Pinzas para romper pinzas. Para los que sepan, hay unas pinzas especiales para romper las pincitas de los cangrejos porque son muy duras, ¿no? Entonces, si no las tienes que romper como nueces, donde agarras dos y las tienes que romper, ¿no? Y luego toda la carne te queda como surimi, la chingadera de sushi. Pues preparé estas manitas de cangrejo. Mi sobrina era la primera vez que las veía. Entonces, imagínense la escena y yo me pongo en su lugar y la entiendo. Donde llego yo a la mesa, pongo un traste así grande y agarro de la olla directamente y empiezo a sacar las manitas de cangrejo y las pongo ahí. Y se ven rojas con el humito. Algunos estarán haciendo saliva, pero para ella fue una escena horrorífica. Y lo primero que digo es, no quiero, me da asco, no me gusta. Adivinen cuál fue la primera respuesta de mi hermana. Seguramente ya todos lo tienen, el conocimiento está presente. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Bajo esa premisa les digo, ¿qué experiencia de vida hemos tomado 2 veces? Me van a decir, bueno, como lo del amor, ya han vivido varias decepciones. ¿Y es la misma persona? Si cometes una pendejada con el mismo güey, con el mismo apellido, con la misma pendeja, con el mismo apellido, lo podría yo entender. Pero la persona que está llegando es la misma. Es la misma circunstancia, es el mismo tiempo, tienes la misma edad, tienes las mismas características que cuando las situaciones pasadas. ¿Es igual? No. Y si no sabes qué es, si nunca lo has probado, ¿por qué dices que no te gusta? Por esto. Porque nuestras reacciones instintivas nos limitan, no nos atrevemos. A mí me hubiera encantado que mi sobrina de 4 años o 5, ya no me acuerdo cuántos tiene, hubiera dicho, sí, va, lo pruebo. Pero es un niño. Hay que enseñarle que esa es la actitud positiva, que esa es la actitud que debe de tomar, ¿no? De, órale, pues le entramos al pinche toro y nos comemos esto. Cuando lo prueba, mi hermana abre una manita de cangrejo, le quita la carne, se la pone así por separado y le pone un poquito de sazón y se lo da, lo prueba mi sobrina y le encanta. Al rato ya andaba diciendo, todos los días quiero comer manitas de cangrejo. Lo mismo sucede con el éxito y con la parte de lo que debemos atrevernos. El hacer las cosas, el dar ese paso hacia adelante, divide la vida que tenemos de la vida que nosotros deseamos tener. Debemos de estar presentes y atentos a esas expectativas. No podemos rechazar algo antes de que llegue. Tomar la actitud de yo no voy a amar a nadie nunca. No mames, ámalo más. Igual y te sacas la lotería, igual y te duele más. Son los riesgos que uno tiene que tomar. Si estás en el trabajo, si quieres dejar el alcohol, ¿qué sucede? Para todos estos son las actitudes propositivas que tomamos. Pero ahora déjenme plantear ejemplos más masculinos del tema. En el 2000... madre, déjenme me acuerdo. Estamos en el 2017, 16, 15, 14, 13... Sí, en el 2012
me tocó asistir y llevar una plática de los 13 pasos, que también los usan los testigos de Jehová, y los cristianos para jalar más cristianos. De los 13 pasos para los alcohólicos para superar este proceso del alcoholismo. Y había uno de ellos que me llamaba mucho la atención porque además era una persona muy consciente, una persona muy madura, ridículamente inteligente, un señor ya grande de edad, le estoy hablando de una persona que ya rondaba alrededor como de los 50 y cacho de años, o sea, ya era un adulto en toda la extensión de la palabra. Y después de todo este speech, donde ya saben, ¿no? El típico de que lo sientan en circulito y hola, Philly, pendejadas de esas, y les hablan y les dan el speech y todo. Yo lo estaba observando a él y veía cómo analizaba el proceso. Yo dije, esta persona es muy inteligente, es alguien que analiza, que escucha, que tiene presente el sentido. Seguramente está aquí por una miniedad, ¿no? Igual es alguien que no resulta ser tan alcohólico. Tengo la oportunidad de platicar con él. Me voy a tomar la libertad de usar su nombre, nada más su primer nombre, pero para que lo puedan ubicar, se llama Rafael. Entonces, Don Rafael, porque además Don Rafael ya había sido papá como quién sabe cuántas veces y se había casado como 6 veces. Tengo la oportunidad de platicar con él. Y entonces salimos y obviamente pues ahí no daban agua, o sea, no daban cervezas, más bien daban agua y bebidas por el estilo, porque pues estás en Alcohólicos Anónimos. En el breve espacio coincidimos en el patio, nos sentamos y yo ya había tenido mi ponencia, mi plática, y él se acerca conmigo y me dice, me gustó lo que dijiste, me gustó tu manera, estás muy joven, tarara, tarara, la misma letanía de siempre, ¿no? Y yo empiezo a investigar un poco sobre él y le digo, bueno, y pues tú qué onda aquí, ¿no? Me dice, pues soy alcohólico y ya tengo tiempo así. Cuando me dijo ya tengo tiempo así, me llamó mucho la atención porque pues yo juraba y perjuraba que estaba ahí por pecata minuta. Le digo, bueno, igual no es tanto dentro de mi cabeza. Y me animé a preguntarle cuánto tiempo había sido alcohólico severo, cañón. Me dijo, 8 años. Y yo, mierda, o sea, 8 años son como 3 partes de mi vida. O sea, está 4 por 3, 12 menos que yo. Está cabrón, ¿no? 8 años es un chingo. Es un niño en segundo de primaria. Así de cabrón. Y entonces no pude evitar la pregunta y le digo, bueno, en lo que hemos platicado, eres una persona leída, eres una persona culta, eres una persona que sabe, eres una persona que está nutrida. ¿Cómo es posible que no hayas podido dejar esto, no? Y ahí les va su respuesta. Chequen. Me dice, de hecho, toda mi vida me encargué de nutrir mi mente y de hacer mi mente fuerte. Ahora es mi mente la que no me deja abandonar el alcohol. Y yo, ¡Canamán! ¿No? Me dijo, sí. Porque ahora, cada vez que tengo una botella enfrente, me estaba diciendo eso y estaba sacando la pachita del saco café que traía, ¿no? Y quitándole la botella. Él no estaba pensando en lo que estaba haciendo, me estaba relatando una parte del por qué lo hacía, ¿no? Y sacando la botellita, me dice, porque cuando yo veo la botella, yo sé que no me la debo de tomar, yo sé lo que le causa a mis riñones, yo sé lo que le ha causado a mi vida, yo sé lo que... Pero automáticamente lo pienso y me empiezo a inventar excusas y justifico el por qué lo hago de una forma lógica y simplemente vuelvo a caer y lo tomo y lo hago, ¿no? Su inteligencia estaba trabajando en su contra. Digo, bueno, ¿y por qué simplemente no dejas de pensar, no? Y me dice, no me atrevo a dejar de pensar. Le daba miedo, le tenía rechazo a la ignorancia. Ay, a ver, letrerito. Son las 4:10. Changos, ya me pasé. Bueno, termino esta historia, anécdota y me voy al cierre, ¿sabes? Entonces, imagínense a qué punto de estos miedos de no atrevernos a hacer las cosas llegamos, donde una persona puede generar como sistema de defensa su propia inteligencia y nos da miedo el sentirnos y el dejar de pensar. Pues imagínense la sutileza y lo subjetivo de la expresión, que no nos animamos a tomar estas decisiones. ¿Qué nos hace falta? Híjole,
cada quien debe de tomar las decisiones necesarias y las evaluaciones necesarias para saber qué decisiones está tomando de más o está tomando de menos en su vida. Pero debemos atrevernos. Dando camino al cierre, tratemos todos los días de desafiar estas barreras que nos han impuesto o que nos hemos impuesto a nosotros desde que nacemos. Y conforme vamos criándonos en una sociedad que es un proceso de competitividad y que nos hace, en esa competitividad, nos inyecta la nefasta falacia de la duda, del miedo, de la insuficiencia, de los problemas y de la autoestima, de la baja autoestima, para tomar las decisiones y las actitudes que necesitamos, que van a promovernos al cambio. Atrevámonos a ser quienes somos y atrevámonos a desafiarnos como somos, a construirnos y a cometer errores. Vamos a atrevernos a sufrir, vamos a atrevernos a equivocarnos, vamos a atrevernos a tener éxito, vamos a atrevernos a perder todo lo que tenemos y reempezar y a reestructurar las cosas. Son palabras pequeñas, pero tienen un gran peso y sé que es un poco más difícil de hacer de lo que es de decirse. Pero al final es la respuesta más concreta que podemos tener. Atrevámonos a desafiar lo preestablecido, a retar aquellas cosas que no nos gustan, a ser los titanes y los Goliaths que desafíen y que rompan con los esquemas de aquello que nos rodea y que nos trata de suprimir y de decir cuáles son y el cómo debemos de vivir las cosas. Miren, casi exacto, me queda nada más un pedacito. Salud, la última de la noche. Ahí quedó. Vacía la taza a las 10 y cachito de la noche. El tarro. Pues bueno, fue un ratito, una expresión. La verdad es que, les digo, ayer ya no alcancé. Hoy quería recuperarme, por lo menos dedicarles una hora. Fuimos muy poquitos, pero gracias por los que estuvieron. Lo igual lo voy a subir a YouTube. Quien guste, ahí va a estar cuando lo necesiten. Y pues bueno, mándenme sus comentarios y sus opiniones si es que los tienen. Compartan el video si creen que a alguien le va a ser de utilidad. Y de todas las divagaciones y pendejadas a las que de repente se me ocurren, si tienen algún tema también para la siguiente, háganmelo saber. No necesitan ser clases completas de esto. Si quieren algo en cortito, puedo hacer un video cortito. De hecho, he estado haciendo videos cortos. No los estoy publicando en Face. Esos están nada más en la página de YouTube, donde de repente expreso 2 o 3 cosas de ideas tanto aleatorias, de pendejadas que a mí se me ocurren, como de cosas que me preguntan. Sobre todo y dedicado para mis alumnos, de lo que necesitan, pues adelante. ¿Sabes? Les mando un beso enorme para que se lo pongan en el cachete. No vaya a ser que se lo pongan donde ustedes quieran. Estamos en contacto. Les mando un abrazo gigante. Y cualquier cosa, pues aquí nos vemos. ¿Sale? Bye, bye.